En una sociedad en la que se nos invita a destacar, a defender nuestras ideas a toda costa y a buscar siempre ser el primero, la humildad pareciera ser un valor innecesario. Pero, ¿qué es exactamente la humildad? ¿Cómo podemos ejercerla? ¿Y por qué la necesitamos en nuestra vida? Quédate con nosotros y descúbrelo en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este segundo episodio. Estuvimos hablando en el episodio anterior sobre integridad y esta es nuestra segunda entrega. Hoy estaremos hablando fundamentalmente de la humildad. Y para comenzar, hoy me acompañan, como siempre, el pastor Elvis Díaz, el pastor Sergio Rodríguez, con quienes voy a compartir este interesante tema. ¿Qué es la humildad? ¿Cómo podemos entender verdaderamente la humildad? Mira, la humildad se convierte como una especie de fuerza silenciosa. Mm, Sí, porque de que tú dices que ya tú eres humilde, ya como que dejaste de ser. sí. Entonces se convierte en la fuerza silenciosa del guerrero, de ese guerrero espiritual, de ese hombre, corazón guerrero, porque la humildad es la actitud del corazón que reconoce nuestra dependencia total de Dios. Fíjate, no estamos diciendo, humildad no es una falsa modestia. Sí. Hay mucha gente que confunde eso. Interesante. Una falsa modestia de que no, yo no puedo hacer eso. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, había algunos muchachos que de repente se tiraban a muerto, ¿no? Sí, sí, Tú, sí. tú le preguntabas, había día de examen y ellos te decían, yo voy a hablar con el maestro porque yo no estudié, yo no me sé esa clase. Y entonces tú, que a lo mejor no estudiaste tanto de verdad, decías, bueno, a lo mejor aquí tengo un aliado y no te sentías tan mal. Pero venía el examen y venían ellos y sacaban 100 y tú decías, pero ¿y qué pasó que no estudiaste? Sí, Humildad no verdad. es una falsa modestia. Claro. No es eso, ¿no? Dios te ha dotado de dones, Claro. de talentos especiales para tú destacar en la Por vida. supuesto. Humildad no es falsa modestia. Humildad es dependencia. O sea, humildad es Mm. lo que te permite a ti tú reconocer tu dependencia de Dios. La falta de humildad no solamente influye en la forma como tú tratas a los demás, que lo miras como por encima del hombro, Ujú. como si tú fueras la última Coca-Cola en el Claro. desierto. Sí. Claro. Sino que la falta de humildad no te permite depender plena y completamente de Dios, porque tú crees que puede, tú Mm, crees que lo sabe y no sientes necesidad mm. de la intervención divina. Ujú. Wow, totalmente. Es interesante. Alguien dijo de la humildad esto, dijo que la humildad es el más complicado de todos los valores, porque es el único que se pierde cuando se reconoce. Wow. Qué complicado. Wow. Sí, Interesante. O sea, mientras tú no dices que eres humilde, puede que seas humilde. En el momento que dices soy humilde, se pierde. Yo recuerdo haber escuchado a un pastor una vez en una iglesia que había un miembro que era muy, muy tranquilo, tenía una apariencia, porque a todo esto nosotros confundimos la humildad también con la apariencia. De paso, no sé si han escuchado la idea de hay lugares donde cuando una persona es pobre dicen, ay, es que son muy Sí, humildes, vienen de un Sí, lugar sí. muy humilde. pero la Sí, pobreza y la humildad no son la misma cosa. No Usted puede son ser lo pobre y mismo. orgulloso. Exacto. Sí. Y Y que no acepta ayuda, no acepta que tú le puedas extender la mano ni una Claro. invitación a favor de sacarlo de su Y condición. cree que todo lo Claro, puede. claro, Sí, claro. claro. Y este señor, lo que ellos hicieron en la iglesia fue que lo reconocieron, porque el señor era muy humilde, lo veían que llevaba con ropas tranquilas, se sentaba, participaba, pero era una persona muy, y dijeron, wow, hicieron una medalla y reconocieron a todo el mundo y a él le dieron un reconocimiento de humildad. Oh, Y cuenta la historia, este pastor, de que al próximo servicio, cuando llegó el servicio, el hombre llegó con una chaqueta, una camisa abierta como hasta acá, y se le veía entonces la medalla y con el pecho abierto así como un papagayo, ¿no? Sí. Y entonces dice él, perdimos la humildad o perdimos el hermano más humilde en el momento que se lo reconocimos. Wow. Sí, sí. Es curioso, pero solemos confundir mucho la humildad porque pensamos precisamente que se trata de eso, de falsas poses o de la forma como nos vestimos o la condición económica que tenemos. Pero la humildad es mucho más que eso. No es hacerme sentir menos. No es pensar que soy menos que los demás necesariamente desde una perspectiva degradante. Aunque la Biblia nos invita a no pensar en nosotros como mejores que los otros. Hubo alguien que lo definió así, dijo que la humildad era no necesariamente pensar
menos de ti mismo, sino menos en ti mismo. Sí, Sí, sí. sí. Tiene No es razón. pensar cierto. menos de ti, es pensar menos en ti. Y con frecuencia ese es el problema. Pensamos demasiado en nosotros y queremos hablar más, que se nos escuche, tener siempre la razón. Esto nos fascina a todos, ¿no? Ah, Queremos sí, claro. siempre ceder la última palabra y tener la razón en todo. Y el Señor nos dio esposas, ¿verdad? Entonces, Que te Para, ayuda. para entrenarnos, para para hacernos domesticarnos, humildes. para domesticarnos de nuestra vida salvaje, ¿no? Claro. No, realmente que sí, que hay algo inédito en el espíritu humano, especialmente del hombre, a través de los años, de una autosuficiencia, Mm, de una independencia de lo que es lo sagrado y creyendo que yo tengo control de muchas ujú, cosas, ujú. de una competencia. El hombre es competitivo de por sí en su naturaleza, Natural. por naturaleza, ¿verdad que sí? Y cree de que él tiene que siempre estar demostrando. De hecho, es una falacia, porque muchas veces ni siquiera tu entorno, tu audiencia inmediata, tiene ningún interés de que tú le estés demostrando nada. ¿O te lo crees? Te lo crees porque está en tu mente, ¿te das Claro, cuenta? Sí. claro. Y esto es que posiblemente vacíos, necesidades, Ujú. el querer demostrar aún lo que no te han pedido que tú demuestres. Por eso me encantó cuando Elvis estaba diciendo, la humildad es una dependencia total de Dios. Recuerda que Jesús Mm, dijo, Cristo alabó a los humildes. sí. Y Cristo a la vez también dijo, entre sus bienaventuranzas, dijo a los que son pobres de espíritu. Ujú, A mí nunca me gustó esa declaración y yo lo digo aquí, el Señor me está escuchando, ¿verdad? ujú. Pobre de espíritu, porque por lo general nosotros no queremos nunca identificarnos con los pobres, con los Claro, derrotados, claro. con los caídos, con los que no vencieron o con los que tienen una condición inferior. Nunca nos gusta. Entonces, cuando Cristo dice que bienaventurados los pobres de espíritu, hasta que Ujú. amplía y conocemos que el pobre de espíritu es el que tiene dependencia de humildad ante Dios, porque lo Mm, contrario sería arrogancia de espíritu. claro, Ujú. claro. Pobre de espíritu no es que carece de Espíritu Santo, sino de que no tiene un espíritu competitivo, es humilde. Es una Claro. maravilla, es precioso. Piénsalo, Sí. porque el Evangelio exige esto. ¿Por qué pobreza en espíritu? Bueno, habla de mi condición. ¿Y quiénes serán salvados? Los que son pobres en espíritu, dice él. No, Ujú. ellos serán. Pero si tú lo piensas igual, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. En mi pobreza, Dios suple mi necesidad. A los que le falta es a quien Dios le Ujú. pone. Y esta reflexión es importante. Hay que ser humildes. Es importante aprender a entender que me falta, que no lo tengo todo, que no lo sé todo, que no lo Sí. puedo todo. Pero más allá, aun cuando sé que estoy correcto, ¿cómo administrar esa información? ¿Cómo tratar con otros cuando yo tengo la razón o cuando yo sé que así es como debe hacerse? Cuando yo tengo la respuesta para hacer que todo lo que está dañado funcione, pero aún así lo hago desde una manera humilde. Y piensa en nuestras interacciones diarias. Es muy fácil como pastor mirar a otro, a lo mejor ver su predicación y yo ir y de manera arrogante no corregir su sermón o decirle tienes que hacer esto o haz lo otro, pon aquello. Pero ¿cómo yo puedo al hacer eso o enseñarle, hacerlo desde la humildad? ¿Cómo cuando un compañero no sabe hacer eso, no me hago yo el arrogante y digo, yo sí sé hacerlo, ¿no? Mm, Y ujú. miro por encima del hombro, aquel no puede, pero yo sí. ¿Cómo yo puedo evitar eso? La humildad me exige hacer totalmente lo contrario. Me exige ser compasivo. Me exige ir con él y ayudarle Sí. y enseñarle y ayudarlo a que él pueda hacer lo mismo. Si ve, no es necesariamente que yo tengo que ser el malo, es que yo piense en los demás. Ujú. Pensar en los demás, tener desinterés en mí por un momento y comenzar a prestar interés en las necesidades de otros, en las situaciones de otros. Así es, así es. Fíjate que para desarrollar humildad, lo primero es usted aprender a definir la humildad, que es lo que estamos haciendo. Ujú, O sea, el corazón guerrero tiene que aprender a definir lo que es verdaderamente humildad. claro. Hay un montón de gente que anda por ahí creyendo que es humilde y no lo es. Mm, Hay que aprender Mm, a definir eso. Humildad es lo que me lleva a mí a depender del Señor, amén. reconocer la grandeza Amén. de Dios. sí. Porque la humildad se convierte, fíjate, en la fuerza del guerrero. Mm, Y me encanta cómo Dios te inspiró. La fuerza silenciosa. Silenciosa. Yo dije, wow, qué profundidad hay en Porque esto. pareciera, Sí. pareciera que la expresión humildad es una expresión débil. ujú, Humildad, debilidad, no. En el sentido del corazón guerrero, la verdadera humildad es la fortaleza silenciosa. mm, Toma. Porque es lo que Sí, te ayuda a depender del que sí puede, claro, sí. del Dios Todopoderoso, a claro. buscar al Señor cuando tú no puedes, a reconocer que la verdadera grandeza y que la verdadera superioridad está
el Dios Todopoderoso, no en ti. Ujú. ¿Ve? Entonces, el corazón guerrero, Sí. cuando es llenado de esa verdadera humildad, entonces comienza a experimentar grandezas en su vida. Qué Wow. lindo. Qué lindo. Mira, es interesante, pastor, y yo quiero que se entienda lo siguiente. En el aspecto relacional, la falta de humildad refleja nuestros mayores desafíos. Ujú. Cuando tú ves una persona que quiere mostrarse superior a los demás, es porque realmente esa persona siente que es inferior. Claro. Cuando tú ves una persona que se burla de los otros, creyéndose que él es mejor que el otro y Ujú. que él lo hace mejor y que aquí el importante soy yo, realmente esa persona lo que está viviendo es en un vacío. Alguien dijo esto: Ujú. Wow. nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Wow. Oye, Nadie wow, está más sí. vacío que aquel que Eh, solo está lleno de sí Lleno mismo. de sí mismo. Es tal lo que acabas de expresar, ¿no? Increíble. Es precisamente eso, es esa incapacidad de poder reconocer en otros de simplemente es mi carencia realmente, lo que me hace ir a decir o querer sobresalir. Y esto es interesante porque uno piensa en las escrituras y mientras tú hablabas yo pensaba en personajes bíblicos, pensaba en la historia de la Biblia y trataba de conectar estos aspectos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos a Moisés. Y tú piensas en Moisés, pero Moisés la Biblia dice que fue el hombre más humilde. Pero ¿qué pasa? Cuando llegó el momento de tomar una decisión, Dios le dice, muévete, déjame que yo elimine a toda esta gente y de ti, porque tú sí eres bueno, o sea, porque tú sí eres santo, de ti yo voy a hacer una gran nación, de aquellos no. Y él decía, no, Y Moisés espérate. dice, no, espérate, no, así no. Cuando tú me llamaste, tú no me dijiste eso. Además, ¿qué va a pensar la nación de la cual tú lo sacaste? No, no. Porque tú eres el Si grande, no tú yo. lo vas a matar a ellos, llévame a mí también, porque yo aquí grande no soy nada. Sí. Aquí todo lo que hacemos proviene de ti. Moisés muestra humildad, muestra un corazón como el de Cristo. Tiene la capacidad de poder humillarse sobre los otros. Si tú miras en las Escrituras, ¿y qué le dice Jesús a sus discípulos? No, entre ustedes quieren ser grandes. Sí, no, Sirva. no es el que se sienta adelante, es el que se sienta atrás. No es al que le sirven, es el que sirve. Porque en el reino de los cielos no será como en el de los hombres. ¿Te das cuenta? En el reino de Dios, la fortaleza no proviene de los músculos, proviene de la debilidad. Eso Ujú. dice Pablo. Claro. Porque cuando yo, ¿qué cosa? Cuando soy débil, Es cuando entonces soy fuerte fuerte. soy. Porque soy dependiente. Sí. Exacto. Mira, pastor, es interesante. Cuando yo era adolescente, yo recuerdo que Dios puso en mi vida a un hombre de Dios. Todos tenemos a alguien que hizo mentoring en nosotros, que nos ayudó para que Hasta sin nosotros, saberlo a veces. a veces hasta sin saberlo. sin Sí. habérselo dispuesto. Sí. En mi adolescencia, en cada etapa de la vida Dios pone a alguien. En mi adolescencia fue el pastor Isaías Ferreira, una persona que se convirtió en un mentor para mí en esa etapa de adolescencia. Y de él yo recuerdo un texto que utilicé para uno de los días, para uno de los pasos para Ujú. alcanzar humildad. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pastor, mira qué pasa. La respuesta en el comportamiento humano siempre va a estar determinado por estos tres aspectos. O por contienda, o por vanagloria, o por humildad. Ten O sea, misericordia, Señor. siempre Wow. va a estar determinada por eso. Sí. Entonces es importante que el corazón guerrero comience a ver qué es lo que está motivando su corazón. Hasta las acciones buenas Sí. están determinadas por alguno de estos tres aspectos. Déjame yo agarrar todos estos cargos y voy a servir, voy a mover esta iglesia porque yo Para que quiero se que me diga. vean que yo soy el que más sabe aquí. Yo soy el más espiritual acá, que esta iglesia sin mí Sí. se desbarata y yo Sí, soy sí. el que marco la diferencia aquí. O sea, el síndrome del Mesías. Sí. Este matrimonio funciona por mí. Si yo no hubiese estado en esta familia, se cae el corazón ¿De qué guerrero. comen? Sí. El corazón guerrero, el hombre corazón guerrero, comienza a darse cuenta por qué hace las cosas. Ujú. ¿Qué es lo que está determinando tu accionar? ¿Qué es lo que está moviendo tu accionar? ¿Humildad? Mm. ¿Orgullo? ¿Hacerlo en contra de otro? ¿Contienda? Yo voy a hacer esto para que esta mujer vea que no es bueno. Ella no me hizo el lunch para yo llevarme. Ahora yo no le voy a hacer esto, no le voy a ayudar con esto. Eso es contienda. Ujú. Ay, pastor, es que mira, que hay que defenderse, papá. Es contienda. Sí, es ego.
Sí, eso, Es sí, ego, ¿no? sí. Y- O vanagloria. O sea, nada hagáis por contienda Sí. y vanagloria, porque todo Sí. estará influenciado Sí. por el egoísmo. y Antes bien, con humildad. Sí. Cuando es con humildad, sí, entonces se hace por las razones Sí. correctas. Pastor, hay un montón. Escuche, hermano que está allí mirando el podcast. Jobnel, Sergio, hay un montón de personas ujú, haciendo acciones buenas por malos por motivos. motivos incorrectos. Sí, Por motivos sí, señor. incorrectos. A Sí, veces me pongo señor. a preguntarme lo siguiente. Cuando nosotros cedemos o consentimos en dar sangre en una de esas sangrías o en una toma de sangre que se hace en algunos lugares, ¿lo estamos dando pensando en el enfermo que lo necesita o estamos satisfaciendo el gusto de que yo hice el bien? Ujú, ¿Te das cuenta? Sí, sí. Cuando en la luz o en la intercesión alguien está pidiendo dinero, le doy el dólar o los $2 conforme usted tenga práctica o desee. Lo estoy dando porque creemos que estamos ayudando a alguien en sí o es porque no podríamos vivir con la conciencia de que la luz nos dio el tiempo para sacar el dólar y darlo. Muchas veces hacemos el bien por motivaciones egoístas. Estamos pensando de cómo yo me he de sentir, no de cómo es el fin de la acción. Wow. Está súper interesante lo que tú has dicho. Pero Sí. mira esto, yo reflexionaba en algo que tú decías, porque el otro día nos pasó algo similar. En una conversación con una persona, una se exaltó y la otra decidió jugar el rol de quedarse calmado. Y mientras discutía acalorado y la otra persona le decía un montón de cosas, lo que hizo esta persona fue que guardó silencio, tomó una posición pasiva y sin alterarse, eh, se humilló, ¿no? Y dijo, bueno, si es así, perdóname. Si te sientes ofendido es porque evidentemente te he ofendido, perdóname. Y la otra persona estaba tan alterada que cuando dijo esto lo desarmó. Claro, porque ¿qué Y más después de ahí? no hay forma, ¿qué más? Sí, ¿qué Y más? se acabó y pasó la conversación y yo dije, wow, Qué lección de vida. qué lección de vida, porque yo bien pude haber sido no ella, el otro. Sí, claro. Acalorado, El, emocionado. ese. Y Sí. entonces, Sí. en medio de todo eso, termina la conversación y pasan unos días, hablo con esa persona y le digo, mira, quiero hablar contigo por esta situación que pasó. Y entonces, antes de que yo le diga lo que pienso al respecto, me dice, sí, pastor, ¿vio cómo le maté el gallo en la funda? Sí, sí, porque a la gente así, tú lo que haces es que cuando ellos se suben, tú te le vas por abajo. Y Ay, yo me quedé pensando un momento y dije, ven acá, él tenía ¿tú eres técnica. humilde O, o tú eres un tigre? o ser un tigre. No. Técnica, Así, técnica. claro, Técnica. porque hay gente que Claro. manipulan eso y Exacto. lo que están manipulando es la víctima. Exacto, victimización. exacto. Sí. Sí. Y Claro. entonces él aparentemente, según la interacción y para todos los que estamos ahí, él es humilde y el otro es un loco. No, posiblemente. Pero al final, hablando Ah. con él, me di cuenta, realmente él no es No, humilde. él domina No. la técnica del argumento. Él Exacto. domina la argumentación. Totalmente. Y Sí. la apariencia, el fin es ese, que las demás personas lo vean a él como que él sí y el otro como un loco, como uno que no se controla. Y ahí hay un detalle porque yo pensé, ven acá, ¿cuántas veces habrá sucedido esto mismo en otras Sí, circunstancias? claro. Y comencé a reflexionar en mí mismo porque a veces no nos gusta lo que hacemos, nos gusta cómo nos hace sentir. No nos gusta la otra persona, nos gusta es simplemente lo que produce en nosotros. Si terminamos haciendo cosas buenas, como tú dices, por malos motivos. Y al final de cuentas, eso no es ser humilde. El apóstol dice, todo lo que no procede de la fe, ¿qué cosa? Es pecado. Es pecado. Lo que quiere decir que aún muchas buenas acciones, si no Sí. vienen de un corazón correcto, si no vienen de un corazón consagrado, si no vienen de una profunda intimidad y relación con Dios, van a terminar siendo pecado, aunque sean buenas obras. Ujú. El pastor Ferreira siempre, bueno, me contaba esta historia una vez que hablábamos y me decía de cómo él iba a la iglesia. Estamos ¿no? hablando del mismo Yeuri. mentor. Sí, o no, No, Yeuri. un Yeuri Ferreira compañero, también. Sí, coordinador hispano de sí, la Grey de también New York. pastor. Ok, Sí. sí. Y entonces Yeuri me decía en ese momento, o contaba, cómo a él le gustaba ir los miércoles cuando llovía y todo eso, ¿no? A la iglesia. Y yo reflexionaba sobre eso y decía, no está muy lejos de mí. Yo hacía exactamente lo mismo. Y me gustaban los días lluviosos, pues yo lo metía en mi Biblia, mi bolsita, y me iba para la iglesia, y yo lo hacía pensando que hacía fe. Pero una vez lo escuché él hablando sobre eso y reflexioné sobre algo. Él me dijo, maestro, pero yo no lo estaba haciendo porque yo amaba a Dios. Me dijo, Toma. yo lo estaba haciendo porque la gente, yo pensaba que me miraban de camino a la iglesia y decían, mira cuánta fe tiene ese muchacho. Ah. Ujú. Había una dependencia de qué o cómo lo interpretan los demás. La razón no era correcta. No era correcta. El corazón guerrero
debe de definir sus acciones por humildad. Y la humildad es dependencia, te hace depender de Dios. Mm, Cuando no vive en humildad, el corazón guerrero termina haciendo sus acciones por las motivaciones incorrectas, que es eso, ujú, vanagloria o contienda. Entonces, tarde o temprano, ujú. la gente que está alrededor de ti se da cuenta Sí, y termina quedándote solo, así es. porque comienza a hacerte una persona que no eres confiable. Mm, Sí. Mira, es interesante porque cuando miramos el ejemplo de Moisés aquí en la jornada espiritual, es interesante porque cuando veo a Moisés, la situación que tú estabas narrando, veo a Moisés, Dios diciéndole a quién tú quieres, en vez de él distanciarse, la ujú. humildad te permite no distanciarse. No, O sea, generalmente el ser humano cuando ve algo quiere marcar distancia, quitarse responsabilidad. estos son unos pecadores, Sí, yo sí, no. sí, yo no. Entonces, vivir en humildad te permite que el hombre, corazón guerrero, no se distancie Mm, de las cosas, no se distancie de los círculos, de la familia. En vez de él aprovechar su posición para marcar distancia, para él decir, no, está bien, yo soy el bueno acá. No, no, no. Él sencillamente refleja el servicio, refleja poder amar a los otros, porque vivía en humildad. O mm, sea, el hombre es un líder natural. El hombre está sí, llamado a liderar, sea sí, un sí, círculo más pequeño, sea un círculo más correcto. amplio. Pero el hombre está llamado a liderar, a veces su familia, a veces su trabajo, a veces otros lideramos un círculo más amplio. Y si no lideramos con humildad en Cristo, Sí, con dependencia plena y completa de Dios, sí, vamos a terminar actuando de una forma sí, que no es correcta sí. y que no va a causar beneficios en cuanto al plan que Dios necesita cumplir en tu vida. Claro. Algo que vi en cuanto a eso y que me llamó mucho la atención al hablar sobre humildad, porque tengo la tendencia a hacerlo y me di cuenta que era falta de humildad. Y es el hecho de que cuando estamos en una conversación, siempre queremos sobreponer nuestra voz sobre otros y queremos ser escuchados nosotros, pero carecemos de la capacidad de escuchar a otros activamente. Y tiene que ver fundamentalmente porque creemos con frecuencia que lo que el otro tiene que decir no es importante, solo lo que yo digo es importante. Eso es falta de humildad. Y con mucha frecuencia, y aquí hablo directamente a los hombres que como yo, con mucha frecuencia, no, cuando tenemos conversaciones, de paso, esta es la queja más grande de nuestras esposas, Que que no, no la no nos escuchamos. escuchan. Y yo decía que era mentira, pero cuando mi esposa me lo dijo como la 30ª vez, ¿no? Sí. Ya yo dije, bueno, debe ser, a lo mejor es que hay algo de verdad en esto, ¿no? Todavía no estoy tan seguro, pero ya le estoy Claro. dando el beneficio de la duda, ¿no? Sí. Pero A mí me lo dijo fue otra señora en la mesa. sí, Dijo que, ¿y por qué usted no deja hablar a su esposa? Ya no era mi esposa que me lo decía, wow, fue otra dama que me lo dijo en la mesa. wow, Y yo dije, oye, es cierto. nada más. Quizás en el ímpetu, en el interés, pero perdemos el blanco. Y perdemos de vista eso Sí, y no nos damos cuenta que realmente nos falta humildad, que es la falta de humildad la que está motivando ese tipo de acciones en nuestra vida, en nuestras interacciones con los demás, ser humildes suficientes para pensar que los otros también tienen un punto de vista que es válido y bueno, que los otros pueden tener la razón, que los sí, otros claro. incluso pueden ser los que están correctos y no yo, pero si no tengo la humildad suficiente para escuchar, nunca me voy a dar cuenta. Es cierto. Primero de Pedro 5:6 dice, en la página 42 de este precioso Ujú, libro que estamos estudiando como una jornada espiritual para caballeros o entre varones, dice Primero de Pedro 5:6, humillaos pues ujú, bajo la poderosa, ujú, no simplemente de un hombre a hombre, mujer a mujer, de la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Saben ustedes que mm, la humildad tiene su gratificación o su éxito a corto o a largo plazo? mm, Y tiene sus beneficios. sí. Mira aquel hombre que en Lucas capítulo 7 fue y se entrevistó con los líderes de Israel diciendo, ¿será que ese milagrero, Ujú, ese que está ujú, haciendo milagros por ahí, sí, podría ayudarme? Él era un centurión, un líder del imperio romano. así es. No se supone que vaya a buscar ayuda en aquellos que son sus subalternos o que Ujú, están debajo de su claro. poder, ¿no? Pero él se dio cuenta que en Cristo tenía que haber algo especial. Entonces fue con los líderes primero, en alguna de las versiones de la Biblia así dice, y luego y le comenta, ¿será que me puede ayudar con mi siervo que está Ujú, enfermo? Cuando le manda el mensaje a Jesucristo,
Cristo tiene la disposición de hacer algo bien para con él. Ujú. Y entonces él mismo en su humildad le dice, reconociendo el poderío de Dios y de cómo Cristo era usado por el Espíritu Sí, de Dios, le dijo, mira, yo no tengo valor, yo no soy meritorio de que tú entres a mi casa. Yo quiero pensar que una palabra tuya, a pesar que estemos a la distancia, sí, salvará o sí, sanará, irá sí, para bien a mi siervo. sí, Wow. Y Cristo quizá le preguntó, ¿y por qué tú crees que eso puede ser así? Porque a Cristo le encantaba devolver preguntas, sí, sí, ¿verdad? sí, Y él dijo, mira, porque yo soy hombre que estoy en dirección y yo le sí, digo a este, ve y va. sí, Mientras que yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad, a mí me mandan y yo voy. claro. Oye, queridos amigos, yo me di cuenta lo siguiente, de que este hombre sí claramente en su humildad reconocía cuál es el peldaño de la Ujú. escalera, el cual cuando tú lo rompes o no lo observas, te metes en la mayoría de los problemas que nos metemos Claro, diariamente. claro, Él dijo, no, yo estoy en este peldaño, yo reconozco en mi condición, mi nicho, donde yo estoy en mi lugar. Y yo no me voy a ir en contra de mis jefes, pero tampoco voy a maltratar a los que están debajo de claro, mí. claro. A mí me mandan y yo voy, y yo mando y va. O sea, Yo tengo todos gente debajo y tengo gente encima. tenemos un Mm, radio de influencia nosotros a los que nos han dado por responsabilidad, pero también hay otros que están influyendo entre nosotros porque Claro, así es la cadena del claro, liderazgo y del mandato. claro. Entonces, eso lo lleva a él de lo conocido del diario a aplicado a lo espiritual a Jesús y dice, Mm, a mí me mandan y yo voy, yo mando y yo voy, pero tú, Cristo, en la humildad que él tiene, reconoce, lo tiene por encima de él, como superior mm, a él, que dice el apóstol Pablo, claro. dice, pero tú solamente con la palabra que tú digas. Da la Esa, orden. esa acción tan hermosa le le reportó una gran bendición. Y Cristo dice, yo no he encontrado tal fe en todo Israel como este, de que este hombre se humille ante una necesidad de Dios, depender de Dios, y Dios le hace el milagro. O sea, el cielo se compromete con un corazón humilde de que se le sale Ujú. de manera automática, no lo puede Así aguantar la es, bendición, se le sale así es. y termina bendiciendo con salud Amén, a ese siervo. amén. así es, La Y, humildad paga. y así hay es. algo interesante Sí. en esto porque ciertamente la humildad comienza cuando yo reconozco a Dios para que Él me guíe, ¿no? Pero al final yo debo reconocer que los resultados de mi vida también provienen por la guía de Dios. Tienes que darle la gloria y no enseñorearte de esos Correcto, resultados. porque muchas veces nos postramos ante Dios en humildad al Sí. inicio del Ujú. proceso, pero cuando termina el proceso decimos, no, no, no. Y tenemos un caso en la Biblia, un rey que se humilló ante Jehová y Dios hizo una obra maravillosa y cuando vinieron a ver, ¿qué dijo? No, 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 mira lo que yo tengo, mira lo que yo he Sí, bastado. Se le olvidó que lo que había sucedido no dependía de él, sí. lo había hecho Dios. Debemos tener la humildad suficiente no solamente para permanecer bajo la guía de Dios en el proceso, sino también cuando tenemos los grandes resultados Claro en que nuestra vida. sí. El ser humano le encanta tener el control. Ujú. Mi casa, mi carro, mi familia, mi Mm, matrimonio, mis hijos, mi así trabajo, mi es. empresa. ¿Qué tal si usted lo entrega al Señor y Él comienza a ser el dueño de todo eso? Y usted el Mm, administrador. así es. Eso solamente se logra en humildad. A mí me encantó mucho este texto que ubico para uno de los pasos, el paso 3. Practica humildad en las relaciones. Correcto. Revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da Mm, gracia a a los los humildes. humildes. Gloria a Primera de Dios. Pedro 5:5. Mira, es interesante porque Wow. ah, la palabra traducimos al español, Dios resiste, Ujú. pero el concepto es que aborrece, o sea, Rechaza. Dios rechaza. No, Ujú. yo no quiero Repudia. eso, yo Ay, repudio. papá. O sea, Dios no quiere saber Sí. del orgulloso porque no hay un espacio para él. Y entonces cuando dice y pone gracia en los humildes, Bello. vea, pastor, el recurso más extraordinario de la riqueza, la gente cree que riqueza es dinero nada más, eso es un Ujú. aspecto de muchos, Sí. pero un aspecto de la riqueza es gracia. Claro. Sí. Es gracia, llevarte bien con los demás, caer bien, que la gente se siente contento relacionándose contigo. Claro. Y eso solamente lo coloca Dios Dios. Sí. Así es. al humilde. Qué Así es. lindo. Así Así es. que yo hermoso. quisiera pedirle a los caballeros que están Sí. acá, los novios, los esposos, los adolescentes, sé humilde en Cristo Jesús. Reconoce a Él en toda tu vida, porque Él pone gracia al humilde. Qué lindo. Amén. Sanciona con unción. ¿Verdad que sí? Con la Así es. presencia del Señor. Amén. Amén.
Hemos llegado al final y siempre nos quedamos como con ese deseo de Sí, seguir sí. diciendo más. Pero ha llegado el momento de que ustedes ahora nos dejen saber sobre su experiencia. Compartan por favor sus opiniones con nosotros sobre este tema de la humildad. ¿Qué les parece lo que hemos propuesto sobre la humildad, lo que enseñan las escrituras sobre la humildad? Y por qué no compartir sus historias, sus experiencias de humildad. Probablemente más de uno podremos aprender de estos comentarios. Nos volveremos a encontrar en otra entrega de este podcast de Corazón Guerrero. Una jornada espiritual Para Para hombres. para hombres. hombres.